Listo. Aquí ya acaba de iniciar la grabación, las personas que están ya dieron autorización. Y pues bueno, simplemente es para generar aquí una memoria, el diálogo entre la organización Trabajo Digno y algunos afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Y podemos hacer una presentación breve, como estamos poquitos. Por favor, doctor. Porfa, cada uno encienda su cámara y se presente. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre pues, es Edgar Quiñones. La mayoría de ustedes me conocen hasta en persona. Pues soy actualmente el presidente del sindicato y pues la idea de esta reunión es empezar, como lo dijo la doctora Paola, es empezar a capacitarnos en temas jurídicos y aclarar dudas en todo lo que se viene, porque pues una de las cosas en las que tenemos falencias todos los trabajadores de la salud es en temas jurídicos y temas administrativos y por eso nos han dado pues por la cabeza. De Listo. acuerdo, muchas gracias. Si hay alguien que de pronto no se sienta cómodo o cómodo prendiendo y encendiendo la cámara, pues la cámara pues también se entiende que pueden estar de pronto en un espacio privado, no hay ningún inconveniente. Buenas noches para todos. Mi nombre es Iván Rengifo, soy médico general. Estoy actualmente trabajando en Puerto Asís, Putumayo. Mucho gusto. Muchas gracias, compañero Iván. Bienvenido. Bueno, si hay alguien más que quiera hacer la presentación, simplemente de quién es, para el diálogo. Pero bueno, entonces podemos ir siguiendo, sí, de todas formas, para que lo sepan, lo ideal es que esto sea un conversatorio. Entonces, cualquier duda, cualquier simplemente comentario, alzamos la mano y ahí generamos el diálogo entre todas las personas. Mi nombre es Juan Sebastián Mejía, yo soy el director de la organización Trabajo Digno, que es una organización que se dedica de manera exclusiva a la defensa de la clase trabajadora con un enfoque sindical. También se defienden y se acompañan temas a nivel individual, pero saber que siempre la manera más eficaz para exigir los derechos es a nivel colectivo sindical. En este momento nos encontramos acá con la organización sindical de Sindicato de Trabajadores de la Salud de Colombia, que fue fundada debido a una crisis que se encontraba muy grave porque estaban despidiendo a las personas en el Hospital Universitario de Santander, el cual es una entidad de naturaleza pública, pero que tiene un esquema de tercerización, el cual ha sido reconocido por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ilegal, toda vez que contrata y vincula a su planta de personal, su talento humano, es decir, las personas que atienden la salud, todos los trabajadores y trabajadoras asistenciales y administrativas, mediante empresas intermediarias, que son empresas privadas, lo cual les genera una gran afectación a las personas respecto a su estabilidad en el trabajo, toda vez que no les garantiza que tengan los derechos como si fueran empleados públicos, sino que los vinculan mediante contratos de trabajo por obra labor, que ese es un caso que en medio de las precariedades que existen en el mundo del derecho del trabajo, de la salud, puede tener un poco de estabilidad en comparación a los que tienen contratos por prestación de servicios, que también es una situación de tercerización ilegal por regla general. Lo que sucede acá es que ese esquema genera unos costos de intermediación adicionales que terminan pues lucrando y desviando los recursos de un sistema de salud que están diseñados para prestar un servicio público esencial en bolsillos de personas privadas, de empresas, de familias, directivos de los hospitales, en algunas ocasiones tienen vínculos con estas empresas. Entonces son cosas que de alguna manera genera una gran situación de complejidad y conflictos de interés por parte de las personas que están tomando las decisiones respecto a las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del sector salud. El Sindicato de Trabajadores de la Salud de Colombia, en el caso del Hospital Universitario de Santander, tuvo una experiencia muy interesante porque, doctor, de pronto me gustaría si nos comparte simplemente un poco la situación, los despidos y en este momento qué está sucediendo, usted también como presidente del sindicato, que estamos ante el Ministerio del Trabajo, de pronto brevemente con lo de la acción de tutela y ahí para generar ese... Bueno,
Pues lo que se vive en el Hospital Universitario de Santander se reproduce en todos los hospitales. Ustedes vieron también que recientemente el Ministerio del Trabajo estuvo en el Hospital Universitario del Valle, ha estado en otros hospitales, creo que por allá en el Eje Cafetero también estuvo y encontró exactamente lo mismo. Son esquemas de tercerización, empresas que se lucran pues del trabajo y del sudor del personal de salud, que lamentablemente los mantienen en la ilegalidad de la contratación, y fuera de eso el personal pues estamos sin ninguna garantía laboral real y sometidos pues a los vaivenes de la política. Vemos que recientemente también salió una noticia de que en el hospital de Cimitarra gerente estaba haciendo proselitismo político abiertamente, y eso ha sido denunciado a lo largo y ancho del país, y los clanes políticos regionales se han puesto como de acuerdo y han ido mutando los contratos. Primero empezaron con contratos cooperativos, después con la llegada de los TLC, esas cooperativas mutaron a sindicatos y finalmente en muchas partes ya han estado mutando a otro tipo de empresa. En el caso de acá del hospital universitario, pues mutaron a corporaciones y crearon y cambiaron los contratos, ya no eran contratos colectivos, sino contratos obra-labor, y ahorita ya en muchas partes del país está dando eso. Lamentablemente, pues ese no es, si bien es cierto, es un contrato que está en el Código Sustantivo del Trabajo, no es el adecuado para contratar personal de salud que ejercemos funciones misionales y permanentes. Ahora bien, pues en el hospital, con la llegada sobre todo de la última administración, se venía trabajando en el proceso de acreditación, un proceso que ha tenido muchísimos, en el proceso de formalización, bueno, la acreditación también. Desde el hospital universitario fue creado en 2005, ¿sí? En 2005 porque cuando eso que hubo toda la liquidación por parte de las políticas pues de la ley 100 y demás, y cuando estaba el señor Álvaro Uribe en presidencia, que liquidaron 154 hospitales, uno de los liquidados fue el hospital Ramón González Valencia, hospital universitario que estaba pues en el lugar donde ahorita está el Hospital Universitario de Santander. Entonces, a partir de 2005 liquidaron ese hospital y nació ahí mismo el Hospital Universitario. Entonces vinieron todos los esquemas de contratación y toda la tercerización, porque cerca de 2.000 empleados pues quedaron por fuera de sus puestos de trabajo, y empezó la tercerización, porque solamente sobrevivieron 45 cargos de planta de cerca de 2.000. Es decir, más del 95% fueron precarizados, fueron maltratados, fueron humillados y fueron despedidos de sus cargos. Con eso bajó obviamente el nivel de dignidad tanto de pacientes como de trabajadores, y pues lamentablemente los hospitales están sometidos a la política regional, que hace que a veces muchas de las políticas y muchas de las cosas que se quieran hacer en temas de formalización o mejorar en el área de la salud para los trabajadores, pues pareciera no aplicar para los trabajadores de la salud. Por ahí en el grupo se está dando una discusión que entonces el derecho fundamental a la salud prima sobre los demás, donde vemos que hasta en un sentido la Corte Constitucional dijo pues que el paro o la huelga era ilegal. Eso lo dijo por allá cuando salió lo del sindicato, lo de Avianca, pero después ya hubo otras sentencias donde sí se declaró la huelga legal. De hecho, hace poco hubo ratificación de los convenios internacionales y pues la Corte Constitucional lo ha dicho en varias ocasiones, que la huelga en el sector salud sí es legal y es permitida, pero bajo ciertos parámetros, como una afectación obviamente de los servicios esenciales, ¿cierto? Como urgencias, como las UCIs, y esos servicios pues no se podrían afectar. Lo que se podría de pronto parar o hacer plan tortuga son servicios ambulatorios, cirugías programadas y servicios en los cuales no se ponga en riesgo la vida de los pacientes. Pero sí es permitido, afortunadamente. Entonces, bueno, en todo ese trastegar, pues llegó 2018, en 2018 se empezó la formalización, y a la par de eso se empezó la acreditación, y la acreditación fue impulsada por estudiantes, por trabajadores principalmente, y se llevó a cabo gracias al trabajo, valga la redundancia, de todos los estudiantes, profesores y trabajadores, y hacia 2023 ya se había completado pues la formalización. Eso mejoró pues la atención de los pacientes. Se trató de hacer a la par una formalización laboral, pero llegó la pandemia, y la pandemia pues ellos también, los clanes políticos que siempre han manejado los hospitales, aprovecharon de eso, y pues el proceso quedó ahí en veremos. Después
con la llegada del gobierno tal, pues volvió a retomarse el tema de la formalización con el antiguo gerente, el que estuvo durante 2 periodos y el que trabajó también en en la acreditación, perdón. Y esto llegó el nuevo gobernador, pues cambió el gerente en abril de 2024 y pues el nuevo gerente lamentablemente estaba tomando el pelo con el proceso. El antiguo gerente había empezado el estudio de formalización, un estudio que costó cerca de 600 millones de pesos, 596 si no estoy mal. Prácticamente el nuevo gerente dijo pues que no servía, ha venido tomando el pelo. Nos hemos sentado, incluso han venido los dos ministros de salud, cosa que nunca se había visto en otro gobierno, que vinieran el ministro de salud y el ministro del trabajo a defender a los trabajadores, a hablar de temas de salud, a dar aportes económicos pues para que se dé la formalización y la mejor atención para los pacientes, por ejemplo el tema del acelerador lineal y todo eso, el tema de mejorar algunos servicios. Pero pues a pesar de todo, lamentablemente pues el hospital universitario es un hospital del orden departamental y pues lo está manejando la política regional y pues a ellos no les conviene empezar a formalizar a los trabajadores pues porque es un negocio porque pues más del 40-50% del salario se queda en la intermediación laboral. Algo parecido a como es el esquema de la ley, que el, el gran parte de los recursos pues se lo quedan los intermediarios. ¿Cierto? Lo mismo se reproduce en la parte laboral. Entonces, ¿qué pasó? Pues desde que llegó también este gerente ha empezado a hacer un despido de trabajadores. Llegó y empezó a despedir y ya en lo que va corrido actualmente esta administración, pues van más de 200 trabajadores despedidos, la mayoría sin justa causa, sin un proceso disciplinario previo, pues aprovechando el modelo de contratación que mantiene a los trabajadores, como ya lo mencionamos, en una posición de debilidad y los mantiene pues completamente prácticamente en la informalidad laboral, porque pues el trabajador sabe que hoy tiene trabajo y no sabe si mañana renueven contrato o la otra semana o cuando se acabe el contrato vaya a ser renovado, porque pues está condicionado a muchos factores externos como los factores políticos. Entonces, lamentablemente pues despidieron a muchas personas, varios de los que despidieron pues decidieron y decidimos junto con los que aún seguimos en el hospital pues que era hora de empezar a mejorar esto, y una de las mejores opciones que podemos tener es la asociación, ya que pues ha sido promovida también afortunadamente en este gobierno, y pues pudimos crear el sindicato para empezar a capacitarnos, para empezar a luchar por nuestros derechos, porque entendemos que la lucha de los trabajadores de la salud es una lucha que no la va a dar ni los profesores, ni siquiera los pacientes la van a dar, ¿cierto? Ni los de Ecopetrol, ni nadie. Si no la damos nosotros como trabajadores de la salud, desde el señor que maneja la ambulancia, desde la señora que hace el aseo, hasta el subespecialista, pues nadie más lo va a hacer. Entonces, principalmente si nosotros queremos sacar esto adelante, pues tenemos que capacitarnos y tenemos que empezar a usar las herramientas constitucionales que hay, pues para lograr eso. Y pues formamos la organización sindical porque es la única que está legalmente facultada para presentar, por ejemplo, pliego de peticiones, para hacer medidas administrativas, medidas de hecho, medidas constitucionales, y para poder hablar de estos temas, concretamente el tema laboral, ¿cierto? Y poder lograr los objetivos comunes. Y esto, y obviamente, el mejorar el área laboral, pues mejora la prestación del servicio de salud. Recientemente pues también tuvimos una reunión en Bogotá donde la Supersalud pues se dio a conocer un informe que me llegó hace poquito y yo lo he compartido con algunos en el grupo del sindicato, donde encontró 21 hallazgos. De esos hay varios hallazgos que tienen que ver con el personal de salud, que es bastante preocupante todo lo que se encontró ahí. Entonces, ¿en qué vamos? Pues pusimos una tutela. La primera instancia, pues el juez trató de sacarla por subsidiariedad, dijo pues que había otros caminos, no dijo que no tenían derecho a lo que se reclamaba o lo que se pedía ahí, sino que habían otros caminos, y está en segunda instancia. ¿Qué era lo que se pedía ahí? Pues el reintegro de las personas, el tener en cuenta algunos fueros, y que no hubo obviamente debido proceso en el despido, que no hubo un despido con justa causa y todo lo demás. Y ahí se está luchando, pero pues a veces las vías jurídicas se quedan cortas, y pues teniendo una organización sindical pues podemos hacer muchas más cosas, pero el gran reto de nosotros
como profesionales de la salud, como trabajadores de la salud, es convocar la gran masa de trabajadores pues para que se movilicen, porque por ejemplo esto se podría solucionar fácilmente si la gente tomara la decisión, por ejemplo, vamos a hacer una medida de hecho, vamos a hacer un plan tortuga, vamos incluso a llegar a la huelga. Últimamente se ha estado hablando, inclusive se ha estado promoviendo por parte del Ministerio del Trabajo el derecho a la huelga. La viceministra hizo de hecho un video hablando sobre la constitucionalidad, la legalidad y todo lo que se puede lograr por medio de la huelga, porque es que recordemos que todos los derechos que gozamos ahorita, ¿cierto? El hecho de que tengamos prestaciones sociales, de que haya una jornada laboral diaria o semanal, ¿sí? El hecho de que hayan vacaciones, bueno, y todos los demás beneficios que si bien es cierto no los tenemos todavía completos, o los tuvimos en algún momento antes de la llegada de esta ley, la liquidación de hospitales, o están en la ley y hemos podido disfrutar una que otra cosa de eso. Eso ha sido solamente gracias a las luchas organizadas de la clase obrera, ¿cierto? No ha sido concesión de ningún empleador, no ha sido concesión de ningún gobierno siquiera, sino ha sido sencillamente porque los trabajadores. Entonces, en esa medida entendemos que ya históricamente está probado que si los trabajadores queremos que las cosas cambien, pues debemos hacerlo. Que es más fácil, obviamente, con un gobierno que facilite esto, sí, por eso pues, el llamado también es a ser conscientes y a ser responsables con nuestro voto. Pero principalmente es que debemos capacitarnos y debemos empezar a entender cómo funciona el sistema y debemos empezar a utilizar las herramientas del sistema y a hacer que las cosas sean, ¿cierto? Porque es que ustedes ven, hace más de un siglo o algo o después de la revolución industrial, inclusive hay gente que trabajaba más de 18 o 20 horas al día, había trabajo infantil y todo eso pues era legal porque pues los empresarios o los gobiernos de ese entonces pues no le veían ningún problema a eso. Pues gracias a la lucha popular que se estableció, por ejemplo, la jornada máxima de 8 horas, entonces donde se dijo pues 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, 8 horas para compartir con la familia y demás, se dividió el día en eso y se empezó pues a dar. Por eso es que se celebra, por ejemplo, o se conmemora el día el 1 de mayo, entre otras fechas especiales, ¿cierto? Porque eso ha sido, o sea, lo que debemos entender es que pues de todas formas tenemos una herencia de luchas de otras personas y debemos pues, seguir adelante. Si queremos cambiar el sector salud, que es uno de los más complejos, pues debemos entender ese camino que se ha recorrido por medio de otras personas y debemos actuar en consecuencia. Muchas gracias, compañero Edgar. Y bueno, en realidad yo les quiero comentar y partir la base de este conversatorio de reconocer es mi ignorancia y la de todo el país respecto al sistema de salud en comparación a las personas que trabajan directamente en el sistema de salud. Entonces, todo esto que se está haciendo desde lo jurídico simplemente es poner unas herramientas que ya están, que han sido muy costosas conseguirlas a nivel social, pero que en ese momento ya las tenemos y lo ideal es ponerlas a disposición de las diferentes personas que están interesadas en usarlas. Para eso es muy importante partir de la base de dónde estamos, que es lo que el doctor nos estaba contextualizando desde la situación, veámoslo de pronto Bucaramanga. Pero me parece muy interesante porque ahora que se estaba presentando el compañero también Iván, es de otra región del país. No sé si de pronto pudiera brevemente, si tiene la disponibilidad de compartirnos un poco cuál es la situación de trabajo que viven en este momento, si es posible solamente. Bueno, sí, bueno, la verdad pues yo estoy trabajando hace poco por acá, no hace mucho, hace un poco más o menos de un año. No Disculpen, tengo, para las personas que no estaban, ¿nos podría contextualizar de la región en la que se encuentra solamente y la institución? vale, bueno, yo me presento nuevamente para los nuevos, Iván Rengifo, soy médico general de Puerto Asís, Putumayo. No sé si alguno habrá de por acá esta región. Es una región un poco apartada, olvidada y difícil de llegar acá. Sin embargo, pues es una región muy cordial a nivel general. La cuestión laboral acá yo creo que no difiere mucho de la del resto del país. Acá pues lastimosamente casi todos los trabajadores son por prestación de servicio, me incluyo. Actualmente estoy trabajando en la zona aeroportuaria, en el aeropuerto de Puerto Asís, y también trabajo en una institución privada, en una clínica de acá. O sea, tendría como un doble turno, por así decirlo. Trabajo de lunes a viernes, a veces fines de semana también. Lastimosamente, pues por acá, yo creo que en muchas regiones del país no se tiene como
la suficiente capacidad de entender la importancia de organizarnos, de la parte de a nivel de trabajo, ¿no? Formación de sindicatos, preocuparnos por reunirnos en comités de veedurías, todo lo que tiene que ver con organización y con conocimiento de los deberes y normas que tenemos, y aparte de eso, pues también lo bueno que es organizarnos y formar grupos como los sindicatos y como las diferentes centrales que pues tenemos a nivel nacional. Somos un sindicato que, como más de una vez lo escuché, si paramos nosotros, paramos el país. Realmente, o sea, nosotros somos como el eje fundamental, pero lastimosamente es un poco difícil por las cuestiones laborales, por cuestiones de tiempo, porque a veces no somos tan conscientes realmente de la importancia que tiene el organizarnos y el entender la importancia de hacerlo. Entonces, pues por acá no difiere mucho la situación. Sí se preocupan por la parte del trabajo y todo eso, pero pues la parte de organización, yo que tenga conocimiento, es muy escasa, y no hay como ese suficiente entendimiento de la importancia de estos espacios, de participar, de a pesar de los sacrificios que toca hacer, vale la pena. Por eso quiero felicitarlos también a los directivos, de tomarse el tiempo, de a pesar de que a veces tienen sus compromisos, pero están semana tras semana tratando de reunirnos, tratando de que estemos participando, de que asistamos, porque créanme que realmente es importante, y después de un trabajo fuerte y largo, los resultados se van a ver, y más adelante vamos a estar totalmente agradecidos de haber participado y de haber formado este tipo de organizaciones. Muchas gracias, doctor Iván, compañero Iván. Qué bueno tener esas participaciones así de otras regiones, el Putumayo. Es algo que también tenemos que reconocer, y en Colombia se ha olvidado de las regiones y de alguna forma se ha creado una burbuja en torno a algunas capitales. Entonces tenemos grandes retos, y la situación como se plantea de alguna manera es una situación crítica, y esa situación crítica está dada por un sistema. Hay que comprender que todo forma parte de un sistema. Sin embargo, yo por regla general procuro ser optimista, realista. Y es decir, nosotros como seres humanos, como especie, teníamos todo, absolutamente todo para no cooperar. Pero en algún momento cuando éramos cazadores y recolectores, a alguien se le ocurrió una idea: venga, ¿y por qué no le cuidamos el fémur a esta persona que normalmente muere cuando se lo fractura? Y así trabajemos unas personas un poco más, reconozcamos que esto es un trabajo. Eso requiere un nivel de madurez mental muy alto para poder entender que, si analizamos, como lo decía el doctor Iván, la situación que se presenta a nivel nacional puede ser muy compleja, y mucho más cuando se sabe que la responsabilidad y el liderazgo a nivel sindical ustedes efectivamente lo pueden llegar a tener. En cualquier, veámoslo, municipio de Colombia, la autoridad es el sacerdote, el cura, pues el sacerdote, el alcalde, el abogado, pero la persona que presta el servicio de salud es la persona también como con mayor preponderancia, con mayor estatus social. Entonces, si de alguna manera ustedes empiezan a liderar la exigencia de sus derechos, que no es nada más y nada menos que exigir lo que ya tienen como derechos, como si nos deben una deuda, pues van a generar un cambio. Pero cuando se sabe eso, eso de alguna forma genera un gran peso. Y lo ideal es, a través de esta organización, liberar esos pesos y organizar esos pesos de alguna manera para que se sepa cómo lograr hacer una cirugía de trasplante de cabeza, cuánta es la necesidad, cuánta cooperación fue necesaria para llegar a eso. Pero en este caso, ustedes que son un sector, veámoslo, un sector económico, veámoslo, un sector social, ustedes viven organizados. Ahora es traer todos esos conocimientos de organización a una organización sindical que les va a permitir tener mejores condiciones en el trabajo, pero asimismo, lo más importante, prestar un mejor servicio de salud. Y yo digo, soy optimista porque todo estaba para que las personas siguieran cazando y recolectando y dejando morir a las personas, pero por algún motivo nos dimos cuenta de que podíamos cazar y recolectar más y vivir de pronto de una manera un poco más digna si nos tomábamos el tiempo de reflexionar, hacer una pausa, asistir a una reunión como esta y pensarnos: sí, de pronto hay algunos fémures que curar antes de seguir trabajando así simplemente porque ¿a dónde vamos?
Entonces, si se habla ya como organización sindical, la voz cambia, porque no es una persona, no es desmitificar el héroe. De alguna manera es una organización de trabajadores que hay que saber que de alguna manera no lo hemos visto aún, pero el gran llamado de las organizaciones sindicales de los países es a liderar los países. Es que las organizaciones sindicales, pues, ¿quién mejor para presentar una reforma a la salud o modificar el sistema de la salud o saber qué funciona, qué no funciona, o qué funciona y qué no funciona, que las mismas personas, como lo decía yo ahora, reconociendo mi desconocimiento sobre gran parte de los temas que ustedes manejan, la disciplina de la salud? Es decir, ustedes son quienes saben cómo funciona el sistema y qué se puede mejorar y qué no, y dónde se lo están tumbando. Entonces, cuando hay una organización, unificar esa voz y esa frustración, pues de alguna manera ya deja de ser un escenario. Pues les comparto simplemente un poco de esta experiencia, pero normalmente en una organización sindical, pues no es que se solucione todo, pero al menos ya hay como un poco más de camaradería, de solidaridad, de que esa indignación que normalmente cuando se afecta a un grupo de personas se termina generando es actuaciones reactivas, ambientes de trabajo hostil, y es toda esa indignación es pasarla y canalizarla a un sitio donde de alguna forma se pueda llegar a modificar las condiciones de dignidad de manera efectiva. ¿Y quién más que las personas que están acá? El reconocimiento de la personería jurídica del sindicato es el siguiente paso. El Ministerio del Trabajo, que es una autoridad, veámoslo como en representación del presidente, o pues en este caso el presidente, es como decir un bracito. El Ministerio del Trabajo es el que se encarga de analizar todos los temas de derecho del trabajo. Y una de sus funciones es, cuando se crea un sindicato, reconocer su personería jurídica simplemente de un aspecto formal. Y lo que sucede es que el Código Sustantivo del Trabajo determina que existe una protección especial para las personas que crean una organización sindical. La protección especial es que no pueden ser despedidos ni desmejorados de sus condiciones sin una calificación del juez, sin una autorización del juez o una autoridad administrativa del Ministerio del Trabajo. Pero apenas sale ese registro sindical, ese reconocimiento de personería jurídica, tenemos que saber que hay unos tiempos. Y esos tiempos son cruciales porque después de eso, 2 meses después, el fuero sindical de fundadores y adherentes, que es el que todos y todas ustedes tienen en este momento, desaparece. Y tenemos que entrar a otro escenario, que es el llamado por la ley lo establece así, porque esa es la finalidad de una organización sindical, es sentarnos a negociar. Y para sentarnos a negociar hay que tener en cuenta que el decreto 2351 del 65, del año 1965, que fue una reforma al Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 25 determina que existe un riesgo, reconoce un riesgo. Lo primero que hace ese artículo, se los voy a compartir acá simplemente para que vaya quedando el registro. Y existe un riesgo, y es que cuando empezamos a exigir los derechos en materia de trabajo, normalmente los empresarios o las entidades estatales suelen tomar represalias. Entonces, la misma ley tuvo que reconocer una protección. Entonces, protección en conflictos colectivos. El artículo 25 del decreto 2351 de 1965. Los trabajadores que hubieran presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada. Aquí vienen los tiempos. De nuevo, en temas jurídicos, por favor, siempre hay que tener en cuenta esos tiempos, que eso es algo que a veces, mejor dicho, el sistema legal hay que saber, y el sistema jurídico es un sistema de opresión, porque es para que quien tiene recursos para acceder, comprender toda esa cantidad de cosas. Entonces, aquí en este caso, pues, es reconocer esto para, en la medida de lo posible, movernos en estos términos que establece la ley para tener una mayor protección. Desde la fecha de la presentación del pliego, ahí inicia la protección, es decir, nadie puede ser despedido durante ese, no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada. Entonces, si hay una justa causa, sí se puede despedir, pero no sin justa causa. Entonces, viene desde la fecha de presentación del pliego. Entonces, ¿qué es un pliego de peticiones? Aquí está incompleta la palabra, aquí faltó una mayor redacción para que fuera más claro, y es pliego de peticiones de trabajo.
Entonces, desde la fecha de presentación del pliego, ya analizamos en un momento qué es el pliego. Y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. Entonces, prácticamente es desde el momento en el que no es prácticamente, es concretamente, es desde el momento en el que se presenta el peticiones, ustedes tienen un fuero sindical y ya vamos a desarrollar qué es un fuero sindical y ese fuero sindical y va a ser la protección que va a estar hasta el momento en el que termine el conflicto colectivo. Veámoslo con la firma de una convención colectiva, un acuerdo colectivo o mediante un laudo arbitral. Doctor Edgar. No, simplemente quería dar la bienvenida, pues acá veo que se ha conectado mucha más gente, hay gente incluso del Tolima, hay gente de San Gil, gente de Bucaramanga, gente de Putumayo, hay gente de todos, de muchos lados del país y eso es muy bueno porque pues que haya el interés por capacitarnos. Muchísimas gracias. De pronto, simplemente para venirnos un poco acá al centro, me gustaría, si hay alguien del Tolima que estuviese interesado en compartirnos un poco su experiencia, puede ser 2 minuticos, simplemente, ¿cómo son las condiciones de trabajo en esta zona? O de alguna región, ¿no? Si de pronto es Tolima, puede ser San Gil también. ¿Cuál de otras regiones estábamos hablando? Ahorita nos compartió el doctor Iván del Putumayo. El doctor Edgar nos compartió la situación un poco de Bucaramanga, Hospital Universitario de Santander propiamente. Y también, pues también hay otros hospitales también que están ahí relacionados. Pero me parece valiosa la experiencia de pronto. Si hay otra persona de otra región, la palabra. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Tavares. Buenas Yo noches. soy, bueno, estuve trabajando en el Tolima, ya duré casi 3 años y recientemente pues, me vine a trabajar al municipio de Caldas, a Manizales. En mi experiencia previa, pues fue con hospitales públicos. Y pues digamos que yo he tenido esa sensación de insatisfacción por el tipo de contratos, de contratación, por prestación de servicios. Y a pesar de que, pues de que sabemos todos, digamos que esos contratos son una farsa porque realmente uno cumplimos todas las condiciones para ser o tener un contrato laboral, pues no, eh, pues en la práctica no es así. O sea, en la práctica eh, casi todos los hospitales públicos han optado por esa, esa forma. Pues mi decisión actualmente pues, fue buscar una empresa donde ofrezca un contrato laboral y pues realmente me siento mucho mejor así. Y sin embargo, pues yo estoy apoyando y estoy del lado de mis colegas en la lucha por dignificar la profesión médica. Gracias por el espacio. Gracias, Doc. Veo que también hay alguien de Nariño. Es decir, si hay cualquier persona que en este momento quiera darla o en el transcurso del conversatorio, vamos hasta las 8:30, es el tiempo máximo estimado. Bienvenidas, cualquier intervención, en serio, va a ser muy valorada. Estábamos en este momento dialogando respecto a qué es ese fuero sindical. Es decir, antes estábamos diciendo que tienen un fuero en este momento que es el de fundadores y el de adherentes, que va a estar hasta 2 meses posterior de que el Ministerio del Trabajo saque un acto administrativo, es decir, un documento oficial que se pronuncia al Estado y dice, le reconozco la personería jurídica al Sindicato de Trabajadores de la Salud de Colombia. Ese documento simplemente es un acto formal, porque ustedes tienen personería, ustedes existen desde el momento de nacimiento en marzo de este año. Entonces, ahora, estábamos viendo. El siguiente fuero, la protección como el escudo para garantizar un poco más de estabilidad, porque se reconoce que a veces se pueden llegar a tomar represalias. Entonces, es el fuero circunstancial.
El fuero circunstancial es el que estábamos leyendo del artículo 25 en el decreto 2351 del año 1965. Entonces dice que ese fuero, esa protección inicia cuando se presenta un pliego de peticiones de trabajo y finaliza cuando se termina la etapa de negociación. Entonces, aquí nos vamos a meter en todo un mundo que no lo vamos a desarrollar ahorita en este momento a profundidad, porque es toda esa etapa y eso el conflicto, eso es como, veámoslo, eso es como jugar ajedrez, pero no son fichas, no son peones lo que se puede llegar a capturar, sino que lo que en este caso estamos es diciendo, si nosotros nos unimos en este tablero, las posibilidades y las balanzas van a cambiar totalmente respecto a las situaciones de indignidad que uno tenga que emigrar de una ciudad a otra, de un municipio a otro para buscar. Es decir, de alguna forma se genera una migración forzada en Colombia para para el personal de salud, para los trabajadores del área de la salud, debido a la búsqueda como donde me dan un poco de mejores condiciones en medio de la precariedad, y eso genera un problema común. Entonces, pliego de peticiones. Pliego de peticiones es, veámoslo como una carta al niño Dios, veámoslo como una carta a Papá Noel, pero no es una carta simplemente arbitraria, sino que es la manera como se ha reconocido a nivel histórico que se pueden llegar a mejorar las condiciones en el trabajo. Esa es la única forma. Ni siquiera la ley. Normalmente cuando uno presenta una demanda, oiga, es que no han hecho el incremento salarial y que cada año tienen que hacer como mínimo un reajuste del IPC. Por favor, señor juez, ordénelo. Y así la Corte Constitucional lo haya dicho y haya dicho que es indispensable que los salarios u honorarios todos los años se reajusten. Hagamos que un juez aplique eso, eso es difícil. Y de alguna manera eso no es que garantice el reajuste del IPC, eso no es un incremento real del salario, eso simplemente es la pérdida de la capacidad del dinero con el paso del tiempo. Lo que se requeriría año a año es que cada año, como mínimo, fuera el IPC, pero pues el trabajo, la organización, la sofisticación, la experiencia deben generar un incremento mayor. Porque si no, de alguna forma todos los precios aumentan, no solamente el IPC, y no generaría una capacidad de poder crear una planeación de vida. Entonces, todos esos son los temas que vamos a empezar. Lo traigo en este momento a colación, es porque hablar de la inflación, así sea un concepto que veamos lejano, que no nos toca, eso es algo que de alguna forma nos tenemos que relacionar de manera habitual con él, porque a partir de ahora tendremos que estar pendientes en los escenarios de negociación de diferentes indicadores o números que nos van a reflejar algo de la sociedad o de la realidad. Entonces, el pliego de peticiones, esa carta que se elabora para mejorar las condiciones de trabajo, el primer dilema que tenemos en esta organización sindical es ¿quién es el patrono? Y quiero preguntar, ¿quién es el patrono? Ahí es a pregunta abierta. ¿El gobierno? Epa, perfecto. Primera responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto el gobierno? Porque pues como sindicato pues agrupa diferentes trabajadores de diferentes pues, de diferentes regiones y pues es el como que responsable de velar pues por los derechos, me imagino, y todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales y las cuestiones de salarios, derechos, responsabilidades y todo eso, me imagino, pues como como el ente que rige prácticamente la mayoría de esas cosas. Genial, genial, genial. En el caso de los hospitales de las ESE, ¿sí? De las ESES, de los hospitales públicos, pero ya en el caso de las entidades privadas, pues es la empresa como tal. La empresa, exacto. También hay IPS privadas o EPS que también pueden llegar a contratar. Entonces ahí ya empezamos a identificar algunos actores. ¿Cuál es la regla y el común denominador entre EPS, algunas IPS, pero principalmente EPS, algunas IPS privadas, también podemos hablar de ellas que también vinculan de forma directa, y el Estado? ¿Qué de común podemos llegar a decir? ¿Cuál es el móvil que llega a tener un doctor, una doctora, una persona, un camillero, una camillera, para decir, yo voy a hacer esto, aparte de la vocación?
Ellos tienen el dinero. Obviamente. El pago. Ellos tienen el poder económico. Y para empezar a posicionarnos en, estos son conflictos, por favor, tiene la palabra, esto es un conflicto obrero-patronal, pero por favor desmitifiquemos la palabra conflicto. Los conflictos son necesarios, los conflictos generan vida, los choques entre ideas generan nuevas ideas mucho más completas. ¿Qué es lo que debemos garantizar? Que los conflictos sean resueltos siempre de manera pacífica y que eso sea un pilar, porque es la manera más efectiva para poder garantizar la exigencia de un derecho. Pero eso no quiere decir no exigirlo. Entonces, sabemos que ellos tienen el poder económico. No es como que, ¿por qué lo tienen? Las IPS privadas de pronto forman parte del grupo empresarial, forman parte de pronto de una familia, no sé, habrá diferentes orígenes, pero que tienen a cargo en común todas estas entidades. El Estado pues tiene un presupuesto, las EPS pues también se les da unos recursos públicos, se combina con unos aportes también que van por parte, mejor dicho, tienen diferentes formas, pero ellas tienen el capital. Entonces, como ellas tienen el capital, IPS, EPS y el Estado, tenemos que saber que aquí hay un capital que no está de gratis. Es decir, hay tanto dinero y tantos recursos para eso porque no está de gratis, y volvemos a lo que estábamos conversando al comienzo. Se necesitan curar fémures. Y eso nos dimos cuenta hace más de unos 20.000 años, yo creo. No sé exactamente cuándo fue que se logró descubrir que el primer fémur había sido curado por la antropóloga Margaret Mead, no me acuerdo la fecha exacta, pero el caso es que ya llevamos milenios teniendo como prioridad de especie la salud, porque sabemos que es algo que es indispensable. Pero todo eso después viene un carretazo jurídico de abogados, de diferentes personas, y se crea un concepto que dicen que esto es un servicio público esencial. Entonces, un servicio público, y dentro del modelo económico y de Estado social de derecho en el que nos encontramos, es una obligación del Estado garantizarlo. Entonces, ya empezamos a ver diferente jerarquía. Si el Estado tiene capacidad económica y la Constitución le da una orden de garantizar la salud a todas las personas, pues en un principio podemos decir, él es nuestro principal empleador, como lo dijo el doctor Iván. Esa conclusión me parece la más acertada. Hay que ubicar el conflicto con quienes, primero, antes de pensar a pedir o a decir, no, ¿a quién le tengo que hablar? ¿Quién es mi interlocutor? ¿Con quién va a ser el diálogo? ¿A quién le voy a hacer eventualmente una huelga si se llega a dar el caso? Entonces, el Estado. Pero todas estas empresas privadas que prestan un servicio de salud o empresas públicas, el mismo concepto de ESE es algo que me parece a mí que desnaturaliza ese reconocimiento de civilización de lograr curar un fémur. Es algo tan básico que no puede ser de alguna forma simplemente como considerarse una empresa, porque la empresa, desde las clases de derecho comercial, desde toda la lógica de mercado, desde todo lo que vivimos, tiene un objetivo principal, y es aumentar su rentabilidad. La empresa clásica, ¿no? Hoy en día nos tenemos que empezar, y ya se están empezando a crear nuevos modelos de finanzas sostenibles, finanzas ESG, como que diferentes indicadores que tienen un mayor valor que la rentabilidad. Pero acá en Colombia aún estamos quedados. Entonces, las empresas y el modelo clásico de empresa es algo que de alguna forma tenemos que irnos pensando. No es decir lo vamos a acabar, no, es cómo hacemos para mejorarlo. ¿Cómo hacemos para que esto sí preste un servicio de una empresa? Si va a ser una empresa, entonces que preste con una calidad efectiva. O si va a ser una entidad pública, entonces que lo preste. Pero ya hay diferentes jerarquías, porque partimos de una orden constitucional, que es la norma de normas, artículo 48, desarrolla todo un tema de seguridad social, y dice que es una obligación del Estado. Entonces, como dice que es una obligación del Estado, el Estado es el principal. Pero después vienen todas estas intermediarias que también tienen una responsabilidad porque tienen capital. Y esa debe ser la lógica que debemos manejar. ¿Quién es aquella persona a la que yo le puedo hablar y le debería hablar? A quien tiene capital. ¿Le debería hablar de pronto a el paciente o el usuario y desquitarme con él? Pucha, la frustración, yo digo, todas las cosas pasan. Puede llegar a suceder, de las cosas, y los diálogos que he tenido son cosas que suceden. Pero todo eso es una indignidad que el paciente simplemente también es un afectado. Entonces hay unidad de causa, unidad de acción. Entonces, usuarios, usuarias,
hay que verla siempre totalmente de la mano, y una organización sindical de trabajadores de la salud sí o sí tiene que tener un enfoque totalmente de ir de la mano con usuarios y usuarias para poder reivindicar los derechos, porque se está generando una unidad de causa. Unas personas necesitan salud y otras personas prestan la salud. Pero acá hay algo muy curioso, y es que la mayoría de las personas que prestan servicio de salud, también hemos identificado dentro de los hallazgos o las condiciones y por todo el estrés que hay, también son pacientes, son usuarios. Todas las personas somos usuarias del sistema, pero hay algunas personas que la pueden llegar a requerir más. Entonces, por esos turnos tan excesivos, por esas afectaciones tan grandes que tienen en este momento de estar moviéndose de un lado a otro, eso genera diferentes tipos de síntomas. Y esos síntomas ustedes también los hacen usuarios, entonces ustedes tienen doble calidad, lo cual da una mayor legitimación para decir, yo no solamente solicito estos derechos en calidad de trabajador o trabajadora, sino que los solicitamos también en calidad de usuario. Como ya logramos identificar que existen dos patronos o patronos con diferente jerarquía, pero que el empleador principal es el Estado, la pregunta acá es, ¿cuál es el pliego de peticiones? Esa carta, entonces, ¿cómo hacemos para elaborar las peticiones? Y ahí eso es desde lo que debemos empezar a construir y para lo que era también este conversatorio. Un pliego de peticiones debe contener 5 puntos, no más de eso, no más de eso. Puede llegar a tener de pronto algunos más, pero ojalá que sean máximo 5 puntos para ser muy concretos. Primer punto, estabilidad en el trabajo. Si no existe estabilidad en el trabajo, todas las otras posibilidades es algo que se vuelven nulas. Entonces, la estabilidad en el trabajo es tener un vínculo o relación de trabajo que les garantice a ustedes tener una proyección de vida para estudiar, garantizar sus gastos básicos de vivienda, educación, recreación, salud, deporte, todos estos elementos básicos que tengan adicionalmente capacidad de proyectarse no solamente en este presente, sino hacia futuro. Es decir, que yo pueda llegar a decir, bueno, puedo pensar en que tenga una familia. Es decir, puedo llegar a pensar en que puedo tener y crear un nido acá en este lado o en esta ciudad porque me siento cómodo. Pero si no hay estabilidad y me toca estar generando como una migración forzosa para en búsqueda de condiciones de trabajo en todo el territorio nacional como personal de la salud, no, de pronto ni siquiera pienso en familia. Entonces, la estabilidad en el trabajo se ha identificado que es uno de los principales elementos. Y sumado a eso es para poder exigir los derechos. Si a mí todo el tiempo me están amenazando que me van a cortar el contrato, que me lo van a terminar, pues es algo que no permite una exigencia real de los derechos, porque hay miedo. ¿Y miedo de qué? Pues del bolsillo, del hambre. Ese es el mayor miedo. Y por más de que doctor, qué tal, que no sé qué tal, después de 10, 12 años de estudio, pero también comen y también hay deudas y también hay compromisos. Estabilidad en el trabajo. Segundo punto, condiciones económicas, cómo se remuneran. Es decir, principalmente en este caso, veámoslo, es salarios y de pronto bonificaciones, recargos. Entonces, el salario es uno de los elementos esenciales de una relación de trabajo. Como lo decían ahora algunos compañeros que tienen contratos de prestación de servicios, hay que saber que siempre que haya un contrato de prestación de servicios y haya subordinación, es decir, que me digan cómo, cuándo y dónde hacer una actividad, que haya prestación personal del servicio, que sea directamente la persona, y hay un tercer elemento que es el salario o los honorarios. Siempre que estén esos 3 elementos, vamos a estar hablando de una relación de trabajo. Pero en realidad solamente basta con 2, subordinación y prestación personal de servicio. Porque si tenemos un caso de que hay alguien que tenga solamente estos 2, pues se cobra el salario, o si no estaríamos en un escenario de esclavitud. Entonces, para simplemente aclarar, esos son, gracias, los elementos que constituyen una relación de trabajo. Entonces, se entiende desde la misma naturaleza de la relación de trabajo que el salario es uno de sus elementos más importantes. Y el salario no debe ser cualquiera. Es decir, uno no puede prestar a pérdida. Veámoslo en el mundo comercial. Yo no puedo ponerme a prestar acá dinero si sé que voy a perder, si de alguna forma la persona vive de eso.
Ya un banco, de alguna manera, podemos hablar de unas lógicas diferentes, o un Estado puede hablar de unas lógicas diferentes, pero en términos generales no tenemos capital de exceso como para ponernos a regalar. Entonces uno no presta dinero a pérdida. Lo mismo, no se puede trabajar a pérdida, porque si se trabaja y el costo del trabajo es más alto, pero me dan un salario disque emocional, o me dan un salario, no sé, cualquier otra cosa que de alguna forma no logra darme de comer, pues ahí estamos en una situación muy compleja. Segundo elemento, salario. Y no solamente es el salario ordinario, sino que el salario también es variable. Salario de alguna forma para el sector salud, pues se entiende que de pronto las personas, ojalá que no, pero que si van a trabajar turnos de 12 horas o que se llegue a necesitar de 24 porque no hay personal, mientras que logramos tener más personal para poder generar un trabajo mucho más digno como organización sindical, que debe ser esa la proyección. Como siempre pensar que no haya necesidad de trabajar 12 horas que para poder, que eso genera una afectación ya a nivel familiar. Pero bueno, si se llegasen a necesitar trabajar esas 12 horas, que me paguen los recargos de pronto no solamente como lo dice la ley, sino que un poquito por encima. Porque es que de pronto todo lo que yo he hecho y una hora del estrés de estar en una UCI no es lo mismo que una hora extra cualquiera de una persona que de pronto está en una oficina que también puede ser muy agotadora, pero es que el trabajo de la UCI no lo sabe sino la persona que lo vive. Tercer elemento de negociación, prestaciones extralegales. Veámoslo como prestaciones extralegales. No los estoy diciendo en un orden. Más adelante lo ideal es que entre la misma organización, junta directiva, le empecemos a dar una prelación. Existe una prelación y un orden como que ya predeterminado, pero para empezar a organizarnos, y eso es una actividad interesante. Entonces, prestaciones extralegales. Entonces ya tenemos salario, ya tenemos estabilidad, pero lo que sucede es que la persona que trabaja 5 años no es lo mismo que la persona que ya lleva 20. Entonces ahí empiezan a surgir algunas figuras que son, cuando uno dice una prestación, eso es como un derecho extralegal. Entonces, un quinquenio. Imagínense que por el simple hecho de ser personal de la salud, sea donde sea que se haya trabajado, de manera continua o de pronto discontinua máxima por 6 meses buscando trabajo de un lado a otro, se reconociese a nivel nacional un quinquenio para el personal de salud. Uno dice, uy, no, eso es imposible, no sé qué, no, pero se creó el Estatuto Nacional Docente. Los docentes tienen prelación de pago frente a cualquier obligación del Estado. Y todo eso fue por vía de una huelga que se vinieron caminando desde Santa Marta hasta Bogotá. Un grupo de maestros comenzaron 800 y llegaron 87 a Bogotá. Doy ejemplos simplemente para ir trayendo a tierra estos conceptos abstractos de negociación colectiva. Prestaciones extralegales, quinquenios, pensiones, préstamos de pronto para vivienda con una tasa preferencial porque tiene de pronto mayor capacidad para y saber que la vivienda es algo esencial para las personas. Auxilio de educación. Pues si yo estoy trabajando, lo ideal es que en la medida de lo posible mi salario me pudiese quedar lo más pulpito posible para poder ahorrar y construir un capital que me permita de pronto tener una proyección y mayor oxígeno financiero. Entonces, todo que el beneficio extralegal que se dé, que me genere un beneficio económico y una reducción de mis gastos, pues nos va a beneficiar como organización sindical y como clase en este momento trabajadora, que lo somos. Y de pronto puede que haya una que otra persona que tenga capital rentando o algo, pero por más capital de pronto que tenga, no somos Ardiralure, no somos los Santo Domingos. Normalmente se entiende que son 11 generaciones a nivel nacional en este momento que se requiere para que una persona logre salir de la pobreza. Hagámoslo así en Colombia. Entonces, prestaciones extralegales, ahí hay unos elementos. Garantías sindicales. Cuarto elemento. Las garantías sindicales son la esencia también de la negociación colectiva, porque sin garantías sindicales es muy complicado. Colombia viene de una historia de ser uno de los países que más líderes sindicales asesinaron en el mundo. Y no lo cuento acá para dar miedo ni nada, sino que es simplemente para que tengamos un paralelo de que pues seguimos estando en Colombia y van a haber muchos riesgos, pero tenemos un gran privilegio en comparación a lo que le correspondió a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, porque en ese tiempo había mucha más violencia. Hoy en día también tenemos ciertos riesgos y no los podemos ignorar, no los podemos subestimar, pero tenemos un escenario propicio
para poder exigir los derechos. Entonces, las garantías sindicales, que son una sede sindical, permisos sindicales para los líderes sindicales, entonces que sea un permiso remunerado. Y ese permiso remunerado es para que se necesitará representatividad en cada una de las diferentes regiones con una eventual subdirectiva de Putumayo, otra de Manizales, otra de Ibagué, otra de pronto de San Gil, y de pronto y pensar la estructura sindical que nos funcione de la mejor manera para lo que ustedes hacen. ¿Y quién puede determinar eso? Ustedes. Entonces, garantías sindicales, permisos sindicales, sede sindical, auxilio sindical, viáticos para las actividades que ustedes hagan, porque es que todo eso forma parte del trabajo. Todo eso forma parte del trabajo, pero no lo tienen que asumir solamente ustedes como organización sindical, porque otro de los deberes del Estado y de los empleadores es garantizar que existan los sindicatos. Es un deber y una obligación. Y antes deberían es fomentarlos, pero aquí por el contrario los han estigmatizado. Quinto punto, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Podemos trabajar, pero tampoco a pérdidas. Que la pérdida que puede ser mucho más grave es la muerte, es decir, enfermedades de trabajo, que personas fallezcan accidentadas en el trabajo. No. Que las personas de pronto tengan síndrome de fatiga crónica o diferentes trastornos por temas de exceso de trabajo. No. Ustedes sabrán bien de pronto cuál puede llegar a ser el alcance y los riesgos para la salud de exponerse a unas condiciones de trabajo como la que puede llegar a estar el común denominador del personal de salud en Colombia. Todos estos 5 puntos son la base de un pliego de peticiones. Cada uno puede llegar a tener pequeños subpuntos, pero lo ideal es no salirse de ahí para darle como una estructura lógica. Si surge alguna otra categoría, va a ser bienvenida. Siempre va a ser bienvenido. Todo esto no es una verdad, simplemente es compartir una experiencia que hay y ponerlo acá sobre la mesa para que se genere un diálogo. Todo esto es algo ya para ir cerrando, que les corresponderá a ustedes liderar. Por parte de la organización Trabajo Digno, nosotros acá estamos de alguna manera también de las uñas. Les digo, no es sencillo lo que hacemos, pero es algo que tenemos total compromiso y que tengan con total certeza de que para cada uno de los pasos van a contar con nosotros. Entonces, vienen muchas más etapas de lo que es una negociación colectiva, pero tenemos que partir de la base de construir un pliego de peticiones que se ajuste a sus necesidades. Y ese pliego de peticiones, pues es un pliego de peticiones que por un lado es para las condiciones de trabajo, pero condiciones de trabajo es algo que para que lo podamos asumir de manera mucho más eficaz, no lo quiero hacer como una afirmación, sino que simplemente lo quiero dejar sobre la mesa del diálogo. Digo, a nivel personal yo puedo tener esa afirmación, pero simplemente debe dialogarse. A mi modo personal, se requiere una reforma estructural del sistema de salud. Y es algo con lo que yo estoy totalmente convencido. ¿Qué reforma? Ahí sí yo me quito el sombrero y les doy la palabra a ustedes, porque ustedes son las únicas personas que pueden llegar a construir una reforma, porque ustedes son de alguna forma trabajadores y trabajadoras. Ustedes no son empresarios. Entonces ustedes saben muy bien dónde están los puntos neurálgicos, por dónde se está jugando el dinero, cuáles son los principales problemas. Y ahí es algo que yo considero que toca saber que Colombia ha tenido unas condiciones muy violentas, es decir, Colombia era en el 2012 el tercer país con mayores asesinatos de sindicatos, de líderes sindicales y lideresas. Entonces, acá en este momento hay un proyecto trazado. Ese proyecto es un proyecto que a mi modo de ver es pro trabajador, el proyecto progresista. Sin embargo, hay que ser totalmente claros. Sigue existiendo un conflicto obrero-patronal con el gobierno que esté. Y tenemos que prepararnos en este momento tan álgido, previo a elecciones, que hay mucho estrés, ansiedad electoral, todo esto es para estar con cualquier gobierno. Porque no podemos subestimar a ninguno de los candidatos. Y cada uno de los candidatos tiene unas políticas, tiene una estructura, y hay que saber que hay unos candidatos que fomentan y que permiten el nacimiento de organizaciones sindicales y otros que asesinan. Hoy estaba compartiendo con papá que uno de sus docentes, un penalista de los más reconocidos, doctor Pardo,
líder sindical, fundador de Azonal, fue asesinado. Mi abuelo es una persona que ha sido un líder sindical en Colombia y ha sido una persona que ha sido víctima y estigmatizada por el sindicalismo. Que cuando yo era chiquito, les comparto a nivel también esto que es algo ya público, pero también me parece que es muy valioso. A mí en ocasiones, por ejemplo, cuando yo iba al colegio y me iba a la casa de algún compañerito, en ocasiones después de que yo salía llegaba al DAS buscando a mi abuelo, porque mi abuelo se tuvo que perder en diferentes ocasiones. Es decir, había un contexto de mucha violencia y persecución a aquella persona que se atrevía a exigir sus derechos. Hay un escenario propicio, sin embargo, en este momento tenemos que prepararnos porque así sea un gobierno progresista, un gobierno de derecha, el gobierno que sea, ustedes como clase trabajadora de la salud, cuando digo clase trabajadora es porque entiendo que de pronto no tenemos acá ningún Sarmiento, Angulo, Santo Domingo, porque es importante identificarnos. Yo también soy clase trabajadora y no me da pena. Yo tengo que trabajar para poder vivir. Si yo dejo de trabajar, el capital, así de pronto haya un poco de capital acumulado, es como que no me permite, me da hambre. Es decir, la clase trabajadora con algunos de pronto beneficios. Algunos no son privilegios, porque privilegios es ir a Stanford y estar allá súper tranquilo estudiando, no. Que hay ciertos beneficios de clase, pero siguen siendo y seguimos siendo clase trabajadora. Entonces, sea lo que sea, acá es donde se deben construir las ideas. Las reformas, las modificaciones a las condiciones de ustedes deben venir desde acá, del diálogo entre ustedes. Entonces, muchas gracias por propiciar este espacio de diálogo, de escucha también muy atenta para dar estos conceptos jurídicos y acá para estos últimos 15 minutos. Simplemente me gustaría dar la palabra, conversatorios, diálogo, aquí llegó otra persona, dudas que hayan. Bueno, por mi parte, quería agradecerles nuevamente a todos los que participaron, los que asistieron a esta reunión. Me parece que es importante que como les digo, que nos organicemos, que nos informemos y que entre todos tomemos las decisiones pues, con respecto a lo que tiene que ver el sector salud. Y mi invitación es a no desanimarnos, ¿no? Porque a veces uno comienza pues con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, pero en el camino pues como va a requerir esfuerzo, trabajo y dedicación, a veces algunas personas pues desfallecen. Mi invitación es a seguir. Por mi parte pues les agradezco nuevamente, espero aprender mucho de ustedes, prepararme mucho mejor, manejar mejor los temas y entre todos pues tener un sindicato fuerte, que podamos entre todos construirlo, fortalecerlo y podamos negociar y tener un peso, porque es muy diferente negociar, pelear o hacer lo que sea de una manera individual a una manera colectiva. Las masas son realmente las que deciden al final y tenemos que estar bien preparados para eso, para saber dirigir, para saber escuchar, para saber obedecer cuando toque tomar decisiones de peso que nos puedan afectar o beneficiar a nosotros como sector salud. Y una cuñita, por favor, a votar todos mañana, así sea en blanco, por X o Y candidato, pero salgan a votar, ejerzan ese derecho, por favor. Y como decía el compañero, miren qué candidatos son realmente los que pueden servirle más para nuestro país y para nuestro sector de salud. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, compañero, doctor Edgar. Brevemente, para que veo que ya hay más personas que quieren participar, quería mostrarles pues que aquí se está elaborando la propuesta de régimen especial para los trabajadores de la salud. Eso es un gran pliego de peticiones y que habría que defenderlo pues por todos los medios que tenemos. Y eso consta de varios capítulos y títulos, ¿sí? Disposiciones generales, por ejemplo, que hablamos de la contratación, ahí habla de la estabilidad laboral, lo que se estaba hablando ahorita de las prohibiciones en la contratación. Esto sería lo extralegal, por ejemplo, el régimen de salud. O sea, nosotros deberíamos tener un régimen de salud especial, un régimen de pensión especial que nos permitiera pensionarnos antes, así como las personas que trabajan en minas, como los que trabajan en actividades de riesgo que les computan casi que el doble. Si cotizan 4 semanas o un mes, 4.25 semanas, les computan el doble. Por cada año les computan el doble para la pensión y terminan pensionándose en 20 años o menos. Ese tipo de cosas. Entonces acá está el articulado. Bueno, pues no os lo voy a mostrar todo por crítica, evidentemente no alcanzamos, pero la invitación es a que ustedes empecemos a trabajar, todos los que estamos en esta reunión, empecemos a pulir ese articulado y con base en él montemos el pliego de peticiones, porque como sabemos y como ya lo hemos hablado acá, pues
el problema de los trabajadores de la salud no es un problema solo en un hospital, sino que se refleja a nivel nacional y hay muchos puntos grandes que tienen que ver con lo mismo. Listo. Entonces está la invitación pues para los que quieran participar, me pueden escribir ahí en el sindicato o algo y nos reunimos para empezar a tratar sobre esos temas y empezar a hacer este pliego de peticiones porque toca montarlo cuanto antes, ¿listo, compañeros? Todos, incluidos personas obviamente que estén en la junta, pues estaremos ahí, pero los que quieran también del sindicato, es una organización participativa y pluralista, pueden hacer sus aportes. El llamado es a ese. Listo. Doc, hay simplemente para una aclaración dentro del componente jurídico, normalmente para este tipo de proceso, en este conversatorio, que surja como una comisión provisional determinada, puede llegar a surgir redactora. Sin embargo, lo mejor es convocar una asamblea para convocar y decir a las personas, porque se van a encontrar personas que les gusta escribir, personas que les gusta analizar, personas que les gusta lo jurídico, y designar una comisión redactora para que en el transcurso de las 2 semanas siguientes a esa asamblea redacten un pliego de peticiones y que ese pliego, y que pueden ser también miembros de la junta directiva, unas 10 personas ojalá que puedan ser en esa comisión, y que se llegue a una conclusión y que esa sea presentada a la organización sindical. Se me olvidó decir ese componente del pliego de peticiones. Y el pliego de peticiones tiene que ser aprobado por la asamblea de afiliados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hay una negociación que es una negociación estatal que toca presentar con unas reglas dentro de los 3 meses siguientes, y hay otra negociación que es una negociación del sector privado. Aquí vamos a movernos por las dos. Sea lo que sea, tenemos que elaborar un pliego de peticiones para empresas privadas y otro también que vayamos pensando a nivel nacional con el patrono Estado. Eso era, Doc, simplemente para aclarar ahí. Y ahí ya les dejo para que administre y modere la palabra si desea respecto a este momento. Perfecto, la compañera Inés, que también el que quiera hablar, por favor, levante la mano. Compañera Clara Inés. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros, compañeras. Nada, pues contenta por estos ejercicios de aprendizaje, de capacitación que estamos recibiendo, porque pues a veces por desconocimiento, más por desconocimiento creo yo, cometemos errores en el gremio. En el gremio de la salud sabemos que somos ahorita como la cenicienta, nos trajeron hasta este estado desde hace más de 25 años que venimos sufriendo la debacle de nuestra labor, de nuestra profesión, ya sean la enfermería, la medicina, para los paramédicos, bueno, todos aquellos que tienen algo que ver con la salud, hemos venido sufriendo estas consecuencias de una ley que fue creada para lo mismo. Como decía por ahí una vez el compañero Edgar, ¿no? Que la ley no es que haya fracasado, al contrario, ese era el objetivo de la ley, ¿sí? Antes la cumplieron al pie de la letra y el objetivo es ese, impedir que se nos formalice, impedir que tengamos un contrato laboral digno. Por eso es que por más que, por ejemplo, el presidente Petro ha querido hacer el trabajo y la formalización, no se ha podido, porque los que hicieron esa ley y que hoy manejan y tienen testaferros en el sector salud manejando EPS y IPS, ellos saben que mientras no se derogue la ley 100, ellos pueden seguir abusando de la explotación laboral nuestra, nos pueden seguir pagando salarios bastante injustos y nos pueden explotar hasta que ellos quieran. Entonces, por eso es importante tener claro eso, que la ley, si mientras exista la ley 100 y no sea derogada, no vamos a poder lograr por lo menos unos mínimos vitales, como es, por ejemplo, una contratación directa con el Estado, unos derechos laborales que nos los han quitado porque la ley lo permitió, y una inestabilidad laboral que la hemos venido viviendo, yo creo que todos y todas las que estamos aquí. Yo he pasado casi por todas las EPS que se han ido acabando, y terrible porque nosotras y nosotros hemos dado todo por esta profesión, y realmente es muy triste que seamos los últimos en el escalón
y nos tengan a nosotros, como se dice, en menor valía, cuando es una profesión noble, que fuimos los que prácticamente enfrentamos una pandemia que ni siquiera un militar lo puede hacer porque eso no, ellos no, ahí no tienen nada que ver con eso. Y apenas nos dieron palmaditas y aplausos, pero se quedó solamente en algo simbólico. Murieron compañeros, compañeras en toda la escala laboral y hasta ahora pues nunca hemos tenido ese reconocimiento real. Este gobierno ha intentado impulsar una reforma una reforma de la salud donde se nos incluye como el talento humano con valor, ¿sí? Pero realmente yo creo que muchos colegas no conocen la reforma ni la han leído. Nos la cambiaron. Hubo 2 veces, 2 intentos de reforma y en esos 2 intentos que logró pasar en la primera instancia en la Cámara, en el Senado no la hunden, porque lamentablemente esa gente que está representando al pueblo en el Congreso no nos representan a todos ni a las mayorías. La ley electoral es otra cosa que yo creo que este nuevo gobierno, que ojalá no sea de los que nos han llevado a este hundimiento desde hace 20 y pico de años, sino que sea que va otra vez con el cambio, que sigamos haciendo las transformaciones. Yo estoy con el cambio y estoy con que se aplique la ley nueva, que se haga una reforma estructural al sistema profundo. Entonces, aquí pues lo expreso libremente porque soy libre de decir lo que yo quiero, lo que pienso y lo que deseo, y porque tengo la fe en que podamos nosotras y nosotros lograr que por fin se logre concretar una nueva reforma y una nueva ley de salud que nos pueda beneficiar a todas y a todos. No podemos retroceder. Se ha avanzado con los equipos básicos de salud, que es lo poco que ha podido, o lo mucho porque ha podido hacer este gobierno, donde se ha dignificado el salario de los trabajadores que hacen parte de esos equipos. Entonces, así como se ha podido dignificar, pero no se ha podido hacer una contrastación como lo quisiéramos, pero porque la ley no lo permite, ¿sí me entienden? Entonces, si tenemos una derogación de la ley 100, podemos llegar a tener esa posibilidad de que quienes vayan a trabajar en los equipos básicos de atención puedan lograr ser contratados directamente por el Estado con un contrato digno, con garantías laborales, con vacaciones, con primas, todo lo que merecemos como trabajadores, ¿sí? Y trabajadoras. Entonces, hay que seguir luchando por eso, hay que saber elegir. Cuando nosotros vamos a elegir un personaje, no lo debemos elegir por lo que representa, pues digamos, lo que representa como figura, sino por lo que propone como programa de gobierno. ¿Quién más que nosotros que somos autoridad ante los pacientes? Ustedes se dan cuenta que los pacientes, si no creyeran en nosotros, no acudían a nosotros, ¿cierto? Y a nosotras. Entonces, si tenemos esa autoridad moral frente a nuestros pacientes y nuestras pacientes, podemos también como médicos integrales, porque yo digo siempre que el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Tenemos que aprender de todo, tenemos que saber filosofía, historia, economía, tenemos que estudiar, prepararnos, formarnos para que no nos sigan manipulando y no nos sigan jodiendo como nos han venido haciendo, pisoteando nuestra dignidad. Entonces, los invito a que con reflexión, pensamiento crítico y un juicio verdaderamente basado en fundamentos y que se estudien los programas de gobierno, qué es lo que a nosotros más nos conviene. Si vamos a seguir con este sistema de salud, que cada vez vemos que se va concentrando más en pocas EPS, porque eso va a seguir siendo así si seguimos con el mismo modelo, hasta que queda el monopolio montado en una sola, y esa sola es una EPS que yo creo que ni siquiera va a ser nacional, son EPS que ni siquiera van a terminar siendo los mismos aseguradoras, ¿sí me entienden? Las aseguradoras que están detrás de la salud de nuestro país, que son las internacionales. Ellas son las que quieren manejar la salud en este país. Entonces, imagínense nosotros en manos de gente transnacional, de empresas transnacionales, como pasó con Comeva, que llegaron, compraron Comeva y luego la liquidaron, porque lo único que les interesaba era el lucro. Y echaron a la gente así sin más ni qué. Gente, compañeras que yo tenía ahí que llevaban más de 15 años trabajando con Comeva, de un momento a otro fuera, se acabó esto.
Entonces no podemos seguir en esa inestabilidad y en ese proceso de miedo, porque nosotros muchas veces no decimos nada porque nos sacan, nos echan o nos hacen persecución laboral, como me pasó a mí, acoso laboral. Entonces, porque empieza uno a hablar con los colegas, a decirles, mire, esto no está bien, este salario que estamos ganando no es lo justo, mire cómo nos están metiendo pacientes cada 15 minutos y ahora nos quieren meter prioritarias. O sea, ¿a usted les parece justo que nosotros en una jornada laboral tengamos que no tener ni siquiera tiempo ni para ir a un baño? Cosas así por haber, entonces, como no falta quien sea y sapo, porque siempre hay sapos en todas partes, son los que van y hablan con las directivas por ganarse las directivas y uno se gana el odio y el acoso. Entonces, yo digo, ya es hora de que paremos esto, ya es hora de que cambiemos esto y que le dejemos a los que vienen o a los que están apenas empezando, por lo menos un sistema de salud que los dignifique y las dignifique. Ya si estemos uno de salida, por lo menos le queda a uno como ese cargo, que no le queda a uno ese cargo de conciencia de que no hizo nada por mejorar esta situación. Entonces, esa es la invitación, agradecer estos espacios, cada día que hayan más espacios de formación, porque eso nos ayuda a aclarar dudas, a mejorar nuestra visión frente a la vida y a tener un concepto sobre nuestra misma identidad de médicos, como trabajadores, como enfermeras, como todos aquellos que estamos metidos en el sistema, que somos trabajadores, nosotros no somos colaboradores ni somos talento humano. Eso es una deformidad que quieren hacernos ver para no tratarnos como tal y podernos quitar derechos, compañeros y compañeras. Un abrazo fraternal y por favor los invito a pensar, reflexionar y a votar bien. Un abrazo. Gracias, Clarita. El compañero Cristian René levantó también la mano. Buenas noches para todos los presentes, para todos mis colegas y compañeros en el área de la salud, profesionales de la salud y técnicos si los hay. Yo siempre he tenido la visión de que se ha hecho cosas, se siguen haciendo cosas, quizás se ha perdido la ilusión o la fuerza por no lograr lo que uno espera. Pero bueno, ya se han empezado a hacer muchas cosas. Yo he dicho que hemos avanzado mucho como gremio en esta lucha. Yo vuelvo a insistir, igual que mis compañeros, que mañana hay una participación que debemos asumir nosotros como gremio y debemos sacarle el espacio, hacer un sacrificio mínimo. O sea, es una vez cada 4 años que podemos, yo sé que todos, esta sociedad o el sistema nos ha llevado a ser máquinas de trabajo donde la mentalidad que nos metieron a todos es trabaje y posturno, descanse porque tiene que volver a trabajar. Y se nos ha metido ese esquema mecánicamente en nuestras vidas. Quienes están descansando, por favor, saquen el espacio, es un espacio cortico, hagan el sacrificio y salgamos a votar. Quienes estén de turno o por turno, hagan lo mismo, intenten hacer ese sacrificio, es cortico, es cada 4 años que se hace. Porque es que solo así vamos entrando, nos hacemos responsables tanto de las decisiones de una nación como las decisiones sobre nosotros. La otra es, sigamos aprendiendo y aprendiendo a corto plazo de las experiencias y de las vividas. Empecemos y miremos lo que ya ha pasado, dejemos de sectorizar nuestras luchas. No pudimos llegar al Congreso porque hay que decirlo, y creo que todos dentro del grupo, dentro del gremio, nos dimos cuenta en las apreciaciones, cuando se presentaron los ponentes, los compañeros que se iban a lanzar al Congreso, todos fuimos, casi que reconocimos que se había sectorizado el gremio. Y por eso, si el gremio se sectoriza, no va a encontrar un apoyo
masivo como el que uno espera. Y vea lo curioso, perdimos curules, perdimos espacios políticos, no se llegó a nada, no montamos a nadie. Entonces, aprendamos de eso para la próxima y preparémonos para en 4 años volver a hacer el intento, pero sin sectorizarnos. Que las luchas no sean por sectores, sino que las luchas sean con una visión y un bien común. Cuando usted se separa para su interés, va a encontrar algunos que lo van a apoyar y la mayoría que no. Pero cuando cuando nuestros compañeros ven que es una lucha a nivel global o a nivel del gremio, va a tener un apoyo total. Por ahora, mientras pasan esos 4 años, continuar acercándonos a los actores políticos que hay y que podamos ver que nos puedan ayudar, abrir espacios de cercanía con los nuevos congresistas que van a llegar, con los que creamos que nos pueden acercar a ser partícipes de la nueva legislación de estos 4 años, para ir abriendo el camino de una reforma o de plantear mejoras para el gremio, con miras a en que en 4 años sí podamos nosotros poder tener un grupo representativo del gremio en la parte política. Si no empezamos a sacrificar tiempo y opciones en estos espacios políticos de abrir, de sacrificarnos e ir a votar, e ir a elegir, e ir a las consultas, de ir a los eventos, realmente no vamos a lograr nada. Entonces, para todos, más que decirles es motivarlos, invitarlos. Y no, felicitaciones a todos, gracias por hacer parte de esta profesión, y yo sé que todos estamos haciendo lo mejor posible con nuestra labor desde cualquier ámbito. Un saludo para todos desde APS por aquí en las selvas del Meta. Gracias. Perfecto, compañero Cristian. No se les olvide a todos los que están acá, los que quieran hacer parte del sindicato, que todavía no estén. Les voy a mandar también el link acá por el grupo. Esto, no sé si alguien más quiere intervenir. Ya Un como comentario de algo que me parece interesante de su compañero Cristian es cierto, de alguna forma es un sacrificio y hay que decirlo así, pero también se puede complementar ese concepto de sacrificio con una inversión. Y veámoslo como una inversión, que la rentabilidad no es el indicador o lo que estamos buscando, sino que es justicia social y aparte rentabilidad. Es decir, primero la justicia social y segundo la rentabilidad a largo plazo, para sus bolsillos, para sus vidas, porque somos trabajadores. Es decir, no tenemos un capital acumulado que nos sirva temas de beneficios tributarios, de arma y seguridad, ¿no? Porque es que un arma ni siquiera tenemos los recursos para comprarla. Entonces, esto tiene un componente de sacrificio, a mi modo de ver, lo veo también con el componente de inversión, no solamente desde el ámbito de rentabilidad, sino inversión social. Y sumado a eso, esto hay que verlo también como una fiesta. Así que también mi mensaje es a votar mañana. Eh, no lo digo con un compromiso ni nada, pero a mí me gusta compartir mi postura política y por quién voto, sin que eso genere, no, simplemente bienvenidos todas las diversidades. Iván Cepeda y Aida Quilcue, a mí me parece que son las personas que más me representan a mí, y frente a eso ya hay total libertad, autonomía. No es sencillo reconocer una postura política, sin embargo considero que tenemos un llamado a saber que todo lo que hacemos es político y el silencio también es un acto político. bueno, ahí les acabo de dejar el link para unirse al sindicato, los que
todavía no estén inscritos al sindicato, está ahí en el chat de esta conversación. Bueno, compañeros, entonces muchísimas gracias. La compañera Yajael Joana quiere hablar. Compañera, continúe. Bueno, compañeros, me alegra mucho de haberlos escuchado, de verdad, las diferentes intervenciones que hicieron en la noche de hoy. Me alegra esa nueva ideología que hemos ido sembrando a través de los años en cada uno de ustedes. Ya se ve la diferencia de pensamiento y es importante para todas las luchas, ¿no? Las luchas sindicales, las luchas del pueblo, las luchas campesinas, las luchas indígenas, ambientalistas. Para todas las luchas es bueno cambiarle el pensamiento y la mentalidad a las personas, porque muchas veces, y orientarlos, ¿no? Porque la orientación también hace y forma al ser humano. Entonces es grande escucharlos a todos y las diferentes manifestaciones. Me alegra mucho tener compañeros de diferentes partes del país bueno, y que quieren el cambio al interior del gremio, ¿no? Importante. Yo quiero cerrar con una insignia, una consigna. Sin trabajadores dignificados no hay salud digna. La formalización laboral, la estabilidad y el empleo y el fortalecimiento de la salud pública son condiciones indispensables para garantizar el derecho fundamental de la salud del pueblo colombiano. Entonces yo creo que nosotros somos esos grandes líderes y lideresas que necesitamos empezar a llevar este barco, ¿sí? Y llevarlo a buen puerto, a un puerto que realmente nos dignifique en todo el territorio nacional. Me encanta la apreciación de la compañera Inés, me encanta lo que dijo el compañero Iván Regifo, lo que acaba de decir el compañero Cristian René, lo que ha dicho el compañero Juan Sebastián Mejía y lo mismo el presidente del sindicato. Un abrazo enorme y fuerte. Y sin luchas no hay victorias, compañeros. En las calles y en la movilización y en las fuerzas populares y sociales es que realmente se dignifica el pueblo. Por eso es que mañana los invito a que salgamos a votar, ¿sí? Con la frente en alto. Así estemos amenazados de muerte, así estemos perseguidos, así estemos amenazados por nuestro trabajo. Somos trabajadores dignos. Salgamos con la frente en alto y votemos por Iván Cepeda en primera vuelta. Y mañana, en la noche, estaremos aplaudiendo el triunfo. Yo mañana estoy en el hospital. ¿Por qué? Porque me tienen perseguida. Porque la empresa me mete las cosas donde hay actividad política, donde hay actividad porque saben que yo soy la voz del pueblo. Y entonces me meten cosas para yo no asistir. Pero resulta que el pueblo viene a mí y yo voy hacia el pueblo. Mañana, a esta hora, estaremos celebrando el triunfo por la continuidad del gobierno del cambio. Un abrazo para todos. Muchas gracias, compañera Giovanna. Muy cierto lo que usted dice y preocupante. A usted mañana le deben dar permiso porque es un derecho ciudadano de los más grandes en el sistema que se supone que estamos en un sistema democrático y le tienen que dar el permiso para usted ir a votar, ya sea en algún momento de la jornada. Sí, compañero, yo me di la pelea ayer. Yo soy una peleona, gritona, todo lo que quieran decir de mí. Pero ayer ya me di la pelea y me di la pelea por todas las compañeras que están de turno en todo el hospital. Me di la pelea con las directivas en una reunión que tuvimos y me di la pelea por todos y tenemos derechos
Nosotros tenemos derechos, la Constitución nos lo da y qué pena, pero ahí ya tocó amoldar, pero la gente va a votar, ¿sí? 2 horas tienen derecho, Vamos, compañera. todos Les tienen tenemos que dar derecho a salir a votar, porque la Constitución nos lo dice y la vamos a regir. Entonces, mañana ya se acordó con los compañeros y todos quedamos de acuerdo y vamos a los de la noche van a cubrir para que los que tenemos en el día podamos ir a votar temprano, ¿sí? Porque hay que ir temprano a las urnas. Entonces, vamos a ir temprano a las urnas a votar y ya regresamos. Y los de la noche salen de turno y van y votan. Entonces, Sí. cuando nosotros les recibamos. Sí, Bueno, un hacemos- abrazo y mañana estoy en todas las áreas del hospital, con esos 2.000 trabajadores del hospital, haciéndole campaña al gobierno del cambio. Compañero, muchas gracias. ¿Algún otro compañero que quiera hablar? Bueno, no sin antes decirles que muchas gracias por esta participación. Espero que haya servido pues para aprender un poco más en este camino, porque pues ahorita estos son tiempos de cambio, hay nuevas leyes, nuevas reformas, estamos aprendiendo pues cómo crear ya creamos una organización que realmente vele por nuestros intereses y que realmente podamos llegar, como bien lo dijeron ustedes, a buen puerto, a buen término y lograr la reivindicación de nosotros como pacientes y como trabajadores. Doctor, lo dejo para que su merced cierre la reunión y le agradecemos por su participación, por su charla el día de hoy, por su capacitación y muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Y compañeros, nuevamente pues el llamado es a que podemos seguir participando en la elaboración de ese pliego de peticiones y demás, que es la próxima etapa que se nos viene. Porque toca hacerlo en muchos frentes, la lucha es en muchos frentes, estamos por el frente jurídico, estamos en el frente de las vías de hecho también. Esto es Listo. apenas un abrebocas. Esto es apenas un abrebocas para las personas que estuvieron acá. Muchísimas gracias por su tiempo y a las personas también que vean más adelante este video. Es muy importante repasar los temas que mencionamos, simplemente a modo de recorderis, pliego de peticiones que esté en nuestra cabeza, 5 puntos principales: estabilidad en el trabajo, condiciones económicas respecto a salario, garantías sindicales, seguridad y salud en el trabajo y prestaciones extralegales. Quedémonos con esos 5 elementos en la cabeza, a ver, dándole, rumiándolos y empezar a pensar ya la escritura de un pliego lo antes posible, Mi porque es algo que estimado nos afecta. doctor, qué pena. La ley 1562 del 2012, Sistema General de Riesgos Laborales. Hay que meter eso también en el articulado, ¿no? Todo eso, todas esas ideas y propuestas van a ser esa es la base y saber que eso es lo mínimo que establece la ley. Entonces debemos partir que la negociación debe siempre estar por encima de la ley. Entonces, como mínimo, una de las tareas va a ser leer esa ley que regula el tema de los riesgos profesionales, pero sin embargo saber que eso es lo mínimo y tenemos que buscar la forma de mejorar las condiciones concretamente para las situaciones que ustedes viven en su día a día. Muchas gracias por estar acá y pues esto simplemente acá yo estoy en representación de toda una organización que es Trabajo Digno. Hay otras también que están aliadas y que poco a poco somos más las personas que estamos remando hacia el mismo lado, con mucho optimismo, en realidad. No fantasioso ni nada, sino realista. Cada día estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias a Una ustedes. Mañana vamos a ganar en primera con el favor de Dios. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos los compañeros y que pasen una feliz noche. Mañana celebraremos el triunfo, compañeros. Gracias Feliz a todos, que noche estén muy para bien, todos. que descansen.